Buenos días a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por participar de este webinar. Bueno, la idea de esta charla hoy es que Camilo nos cuente un poquito cuál es la tendencia de la seguridad de los datos, hacia dónde está yendo la industria y cómo con nuestras soluciones de Hewlett Packard Enterprise estamos dándole una propuesta de valor a nuestros clientes para que esa tendencia que hoy, con los diferentes ataques a los datos que se están presentando, se proteja el negocio y se proteja la información. Entonces, Camilo, bienvenido, gracias por tu participación y adelante. Y al final vamos a tener alguna premiación de preguntas. Espero que sea de su agrado y feliz charla, Cami. Bueno, muchas gracias, don Martín. Gracias, amigos. Ya voy a comenzar. Antes de comenzar, pues agradeciéndoles el tiempo y el espacio, por supuesto. Yo tengo una sola pantalla, entonces posiblemente no voy a estar viendo manos levantadas. Te agradezco, Martín, que me vayas avisando si hay manos levantadas o también que ustedes pueden, si tienen alguna pregunta o comentario, pueden interrumpirme en cualquier momento con toda tranquilidad, con toda confianza. Entonces, bueno, amigos, voy a apagar mi cámara y voy a presentar mi pantalla y voy a comenzar a charlar con ustedes. Entonces, vamos a hablar de data services. Bueno, nuevamente gracias por el espacio. Me presento, yo soy Camilo Martínez. Trabajo para Hewlett Packard Enterprise, para la unidad de negocio de data services. Soy especialista en la unidad de negocio de data services para canales. Y estoy acompañando hoy a COEM, Controles Empresariales. Vamos a hablar de las tendencias que tenemos, como decía Martín, las tendencias que estamos viendo alrededor de la protección de los datos, que es un tema que se ha convertido y que no va a dejar de ser importantísimo en todas las organizaciones. Comienzo por contarles que nosotros como corporación, nosotros consideramos que somos la corporación o la compañía del borde a la nube. Y es posible que ustedes perciban que nosotros somos una corporación que vende soluciones de infraestructura, ¿no? O infraestructura en sí misma. O que somos una corporación que se dedica a hacer servidores y soluciones de almacenamiento. Y lo somos, por supuesto, pero eso es solamente una parte de lo que nosotros hacemos. Nosotros con el advenimiento digamos, de la ola alrededor de los datos, que tiene que ver, por supuesto, con la transformación digital, la manera como en algún momento comenzamos a consumir la tecnología, o más bien cuando comenzamos a darle la preponderancia a los datos y ya no tanto a la infraestructura, nosotros comenzamos digamos, a montarnos en esa ola y también a crear tendencias. Entonces, ustedes saben que nosotros éramos HP, Hewlett Packard, y por allá en el 2015 hubo unas divisiones estratégicas. Nosotros nos convertimos en una corporación que hoy tiene pues casi 8 años y que somos Hewlett Packard Enterprise. Si se quiere un startup, somos un startup pero con una experiencia de más de 80 años. Y nos dedicamos a hacer soluciones de nube on-premise, o sea, soluciones de nube en los data centers de los clientes. Y la razón por la cual hacemos esto es porque consideramos, y también así, digamos, lo corrobora IDC, que el 70% de las cargas deben estar controladas por el cliente, no en un esquema de nube pública, sino en un esquema de nube, si queremos hacer nube, en una nube privada. Y nosotros creemos en los esquemas de nube híbrida, donde los datos son los protagonistas y los datos deben estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con la movilidad adecuada. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos GreenLake. HP GreenLake o HP GreenLake es, digamos, la nube que llega a nuestros clientes, la nube que llega a ustedes. Es una nube personalizada donde ponemos diferentes tipos de soluciones, infraestructura como servicio,
infraestructura preparada para la nube, y donde ponemos también, por supuesto, todo lo que se necesite alrededor de esa infraestructura o arriba de la infraestructura para lograr una experiencia de nube. Entonces, desde el lado de la unidad de negocio de Data Services, nuestra visión se ve en esos tres puntos, en esos tres pilares. La manera como se consume la tecnología, los esquemas de pago por uso, que es el Green Lake. Ustedes piensen en el Green Lake como el AWS de Amazon o como el Azure de Microsoft o como el GCP de Google. Ese es el Green Lake para Hewlett Packard Enterprise, es nuestra oferta de nube. La diferencia es que nosotros no hacemos netamente o únicamente nube pública, sino que hacemos esquemas de nube híbrida, donde la infraestructura está preparada para la nube y es dedicada para cada uno de los clientes. Y también potenciamos digamos, esa experiencia de un esquema de pago por uso y de una infraestructura puesta como servicio, la potencializamos con inteligencia artificial para mejorar el soporte. Pensemos en no sé, el nombre es InfoSight. Pensemos en InfoSight como el algoritmo de recomendación de YouTube, o el algoritmo, o digamos un Waze, que el Waze al final es un GPS tradicional con sus satélites y un mapa encima mostrando dónde estamos, pero cuando le agregamos la inteligencia artificial en tiempo real, una analítica predictiva, la experiencia mejora. Ustedes han visto que Waze pues, simplemente lo ayuda a uno a tomar mejores decisiones cuando uno está manejando. Uno llega más rápido, llega más seguro, evita accidentes, evita huecos. Bueno, en fin, es una potencialización alrededor de la inteligencia artificial. Y es lo mismo que hacemos con InfoSight. La experiencia de consumir tecnología alrededor de los datos se enriquece cuando agregamos la analítica predictiva de InfoSight. Entonces, digamos que eso para comenzar a contarles, ponernos en contexto qué es lo que nosotros hacemos como corporación. Ahora, la charla o lo que quiero también conversar con ustedes hoy va alrededor de la seguridad de los datos. Voy a hablarles muy rápidamente de unos fenómenos o de un fenómeno que se ha presentado y que ha venido en crecimiento y no va a ser otra cosa sino crecer alrededor de las amenazas de los datos de ustedes, nuestros clientes. Tiene que ver también, por supuesto, con toda la explosión de los datos, toda la explosión de la transformación digital que se aceleró, como todos sabemos, hacia 2020. Y digamos que esa explosión de los datos, pues ha tenido una gran cantidad de beneficios. Ya venía en crecimiento, por supuesto. Si nos damos cuenta cómo consumimos ahora el entretenimiento, es completamente diferente a cómo se consumía antes. Pues ya nosotros no vamos pues ya Blockbuster no existe como era antes. Ya esos esquemas de renta física no existen, eh, que era digamos, algo analógico que hacíamos todos nosotros, sino que la experiencia alrededor de las películas o las series y demás es prácticamente digital completamente. Y es por demanda, y es cuando yo quiera y es donde yo esté. Y tiene que ver con la facilidad de que los datos están en una nube y que yo los accedo. Simplemente lo único que necesito es pues, un acceso a Internet para poder llegar por medio de un servicio de suscripción a consumir pues, prácticamente todo el contenido disponible. Y esa explosión digital que se aceleró en el 2020, cuando en el 2020 todos nos fuimos para nuestras casas, pues los delincuentes también se fueron a donde sea que vivan, en sus casas o donde sea, o en la cárcel incluso. Y bueno, en la cárcel no pueden salir, pero comenzaron a hacer cosas diferentes. Y ahí hubo un crecimiento exponencial alrededor del malware y particularmente alrededor del ransomware. El ransomware simplemente les dejo saber y es una porción del malware o de virus informáticos que lo que hace es secuestrar los datos. Secuestrar los datos significa cifrarlos, quitarles el acceso a los datos para luego pedir dinero de rescate para recuperar acceso a ellos. Perdón, en inglés ransom significa el pago de un rescate. Em, entonces, el ransomware como tal, pues se ha convertido en un fenómeno terrible, se ha convertido en una lacra de la sociedad.
Y aquí hay unas estadísticas que indican que hacia el 2031 se espera que cualquier empresa o nosotros que usamos dispositivos de borde como nuestros celulares o nuestros laptops o nuestro desktop o el televisor que se conecta a internet o la nevera que se conecta a internet para pedir las cosas que faltan o el carro. Esta mañana estaba leyendo que atacaron a la corporación Ferrari y ahora tienen todos los datos de todos los usuarios de Ferrari, que obviamente son personas de alto perfil o personas que, bueno, que tienen recursos altos, entonces ahí vienen otros tipos de extorsiones, o se han dado noticias de hackers secuestrando de manera temporal carros eléctricos que se conectan a Internet para tomar control. O sea, todo lo que se conecta a Internet va a ser, es susceptible a que sea atacado por un hacker de manera diferente, ya sea para un ransomware o para denegar servicio o para robarse los datos. O sea, al final lo que se estima es que a 2031 cualquier dispositivo sea atacado cada 2 segundos. Eso significa que va a haber un crecimiento exponencial alrededor del tiempo o de la frecuencia de ataques. A hoy que estamos en 2023, dispositivo, un celular o cualquier dispositivo que se conecte es atacado alrededor de cada 30 segundos. Al 2031, que está a la vuelta de la esquina, va a ser cada 2 segundos. Por otro lado, el recaudo alrededor de estos ataques, particularmente lo que es ransomware, que lo que te piden es plata, el recaudo será de 265.000 millones de dólares, que es un montón de dinero. De hecho, es tanto dinero que si los hackers se organizaran e hicieran un país, serían la tercera economía más grande del planeta, solamente después de Estados Unidos y China. O sea, así de fuerte es el recaudo que hay alrededor del ransomware. De hecho, todo el dinero que se recauda con ransomware, bueno, no todo, pero parte del dinero se circula alrededor de terrorismos en otros sentidos, en compra de armas, en secuestros, en todo, cualquier tipo de terrorismo. O sea que el ransomware lo que hace es financiar otros tipos de terrorismo. Y digamos que en ese sentido también la conversación alrededor de la seguridad informática y lo que tiene que ver con secuestro de datos y el ransomware en particular, ya se ha convertido en un desafío a nivel directivo. Nosotros hablamos con nuestros clientes, pues semanalmente tenemos pedidos de clientes pidiéndonos, valga la redundancia, que los ayudemos alrededor del esquema de seguridad, reforzando no solamente el tema de firewalls y demás, sino reforzándoles la estrategia y los atacan. Y digamos que ya se ha convertido en una conversación mucho más allá de un software o cualquier infraestructura alrededor de la seguridad informática. Por otro lado, aquí hay unas estadísticas que son también trágicas. Básicamente, pues a hoy, el 76% de las empresas ya han sido atacadas. No significa que esos ataques hayan prosperado, ni mucho menos. De hecho, la gran mayoría de los ataques informáticos no prosperan porque las corporaciones, grandes o pequeñas, tienen esquemas de seguridad perimetral alrededor de hardware, software y de políticas y demás que hacen pues que la seguridad de los datos pues aumente y que pues haya dificultades alrededor de un ataque. Pero al final todas las corporaciones han sido atacadas, bueno, el 76% han sido atacadas. De los ataques que son exitosos, el 45% tiene que ver con un clic mal dado por un usuario final. Un correo que yo recibí que decía que me gané un premio y le di un clic y al final pues no pasó nada con ese clic y por debajo se bajó un CryptoLocker y se copió después en algún servidor y se incubó durante 5 días y se ejecutó y bueno, ahí tenemos el daño. 45%. Y eso tiene que ver con el tema de las políticas de creación de contraseñas de las corporaciones. Tiene que ver, por supuesto, con todos los sistemas de seguridad que tienen alrededor de la cultura corporativa, de estar alertas de los correos
sospechosos que uno reciba, este tipo de cosas para los hackers son supremamente exitosas, lo que llaman la ingeniería social. Hay algo alrededor de los costos y es que el 75% de los clientes que reciben un ataque terminan pagando. Y esta es una estadística que es peligrosa, en el sentido de que es silenciosa. La gran mayoría de las corporaciones no admite que pagó, pero terminan pagando. Ellos dicen, sí, yo me recuperé porque tenía unos esquemas de seguridad para recuperarme. Pero lo que está pasando en la vida real es que tuvieron que pagar un rescate. Aquí en Colombia, el ticket promedio de un rescate, obviamente depende de cada corporación, está alrededor de los $900,000. En otros países está entre 1.5 y 2 millones de dólares. Es mucho dinero, porque los datos, al final, si yo dejo que mi corporación se soporte a partir de los datos, yo dependo de los datos para operar. Entonces los datos son los que traen el dinero a la corporación, por lo cual un rescate de $900,000, digamos que tiene sentido para las corporaciones para recuperar su continuidad de negocio. Ahora, el 80% de las corporaciones que son atacadas, paguen o no paguen, van a seguir siendo atacadas. O sea que no es que porque yo pagué ya, pues me dejaron tranquilo, me pusieron en la base de datos de no atacar más a ese cliente porque ya pagó. Eso no es así, ni mucho menos. Entonces, de hecho, las corporaciones que pagan son los nuevos destinos para seguirles atacando. Y por último, ya para comenzar a hablar en positivo, un poquito más de estadísticas, tiene que ver con la sofisticación o con la evolución de las amenazas. Esto que les muestro aquí, que se llama Symbiote, es un ransomware, un malware diseñado exclusivamente para servidores Linux. Se llama symbiote.linux el archivo, y es un binario que se va colando por las trazas TCP/IP de los servidores Linux, se forma en el servidor, no importa si es una máquina física, si es una máquina virtual, si está on-premise, o sea, local, o si está en una nube privada o una nube pública, no importa si son contenedores, no importa. Se genera ese binario a partir de las trazas de TCP/IP, se ejecuta y cifra los file systems de la máquina Linux, obviamente dejándola inaccesible. O sea que ya ni siquiera los Linux o los Unix están exentos de un ataque de ransomware. Uno percibe que los Linux son más seguros que los Windows, posiblemente lo son, pero ya no están exentos tampoco de un ataque de ransomware. Lo otro que es absolutamente ridículo es que ya no se necesita ser hacker para poder ser un terrorista cibernético, porque ahora hay grupos como Lockbit que ofrecen ransomware como servicio, y entonces si una persona natural quiere meterse a delincuente, no necesita estudiar, simplemente contrata a este grupo Lockbit. Entonces funciona el esquema, funciona de esta manera, es ridículo. La persona se consigue clientes, prospectos, Lockbit le provee el malware, y si es exitoso el ataque, se dividen las ganancias. Es ridículo, sí, es absolutamente ridículo. Ransomware como servicio. También sabemos que hay actores estatales actuando, particularmente para el grupo Conti, que es un grupo de origen ruso que ya fue desmantelado. Ellos atacaron en el 2019, antes de la pandemia, atacaron las bases de datos estatales de recaudo de impuestos de los gobiernos de Perú y de Costa Rica. Es la hora, esas bases de datos siguen estando secuestradas por este grupo que ya no existe. Pero es, digamos, el alcance que tienen estos grupos, hasta dónde pueden llegar, y que también son patrocinados por países. El grupo Conti, antes de que fuera desmantelado en diciembre del 2022, atacó las redes de comunicación de Ucrania. O sea que están auspiciados, patrocinados por el gobierno ruso. También sabemos que hay ataques diferentes con diferentes tipos o con profundidades diferentes. Entonces, ustedes saben que al final esto se trata de tener, entre otras cosas, uno de los pilares para que a mí un ransomware no me ataque
es tener pues todos los parches de seguridad al día en mis sistemas operativos. Pero hay unos tipos de ataques que lo que hacen es sumar diferentes ransomwares para intentar llegar con alguno de ellos. Entonces, si el RIOC no te ataca porque tienes ya los parches y antes de que llegue el archivo a tu servidor, queda en cuarentena o se borra por el antivirus, intentamos hacerlo con el Emotet o si no con el Triple. O sea, ataques en paralelo de diferentes tipos de binarios de ransomware para con alguno de ellos intentar llegar. O si no, una combinación de ataques, extorsiones dobles o triples, que ustedes saben, al final el malware o el ransomware es un tipo de malware, pero también hay robos de datos cifrados, que es el propio ransomware, y denegación de servicio. Entonces, por ejemplo, con el tema de denegación de servicio o el mismo robo de datos, hay un caso documentado de hace un par de meses de la página web de esta tienda que vende ropa. Le digo el nombre porque está documentado el caso. Stradivarius, que tiene tiendas aquí en Colombia y en otros países, tiene su página web. Esa página fue hackeada, le cambiaron el DNS, montaron una página encima y la gente entraba. Yo alcancé a entrar a revisarla. Era una página falsa donde aparentemente te vendían ropa bastante más burda que la página original, pero la gente pensaba que estaba comprando en esa tienda y metías tus datos de tarjeta de crédito, al final terminabas estafado, te robaban los datos de la tarjeta de crédito y obviamente pues no te iba a llegar nada de lo que había supuestamente comprado. Esas son diferentes maneras de estafar o de atacar a los clientes para recaudar dinero de manera ilegal. Pero bueno, vamos a comenzar a hablar de manera positiva. Entonces, voy a ponerles en contexto muy rápidamente. Hoy el esquema o el panorama de protección de datos exige que haya una diferenciación entre soluciones de protección de datos tradicionales como un backup, una solución de backup y un esquema particular alrededor de una recuperación ante un desastre. Tiene que ver con las aplicaciones que son las core del negocio. Los pongo en contexto o con un ejemplo. Digamos que yo tengo una empresa donde yo vendo cosas por una página web y yo tengo 100 máquinas virtuales, por ejemplo, pero yo opero o mi negocio opera con 30 máquinas virtuales. Es el core de mi negocio. El resto, las 70 restantes, pues son páginas virtuales de soporte. Son otro tipo de páginas virtuales perdón, máquinas virtuales que son importantes, pero que si se me caen, yo voy a poder seguir vendiendo, voy a poder seguir operando. Entonces, mi esquema de backup tradicional con una aplicación como la que ustedes tienen hoy funcionando debe permanecer, la estrategia debe continuar, debemos seguir fortaleciendo la estrategia alrededor de una solución de backup tradicional. En este ejemplo que le estoy diciendo, para las 100 máquinas virtuales. Sin embargo, yo necesito un refuerzo adicional, por ejemplo, por si recibo un ataque masivo de ransomware que me afecte mis 100 máquinas virtuales, yo necesito tener las 30 con las que opero, necesito tenerlas activas en tiempo y forma. Por lo cual, para esas 30 máquinas virtuales voy a necesitar una estrategia diferente y complementaria. Con una solución específica que sea de recuperación ante un desastre. ¿Y por qué es esto? Porque pensemos si me atacan las 100 máquinas virtuales, voy a tener muchas dificultades por ejemplo, son las 10 de la mañana o las 4 de la tarde y recibo un ataque masivo. Si yo me quiero regresar con mi solución de backup tradicional, muy posiblemente el backup yo lo corría anoche, a las 10 de la noche o a las 6 de la tarde. Entonces ya enseguida, siendo las 3 de la tarde o las 4 de la tarde, en ese ataque masivo, ya perdí muchas horas de trabajo durante todo el día. Entonces ya mi RPO, el punto de recuperación, es de varias horas y posiblemente yo tenga ahí una pérdida importante de tiempo y de dinero y de datos y de transacciones. Eso es un grave problema para comenzar. Lo segundo, si me atacan mis 100 máquinas virtuales, difícilmente voy a poder yo levantar al tiempo las 30 que son con las que opero a partir de ese backup de anoche. Y mientras levanto las 30, mientras levanto una y voy levantando otra, me vuelven a atacar.
a veces se convierte en un tema cíclico. Entonces, la solución de respaldo funciona, pero posiblemente no va a funcionar de manera adecuada y no va a ser compatible con la continuidad de negocio. Entonces, ahí necesitamos una estrategia diferente, una recuperación de desastres que sea rápida, que los RPOs y los RTOs sean de alta definición, o sea, el punto de recuperación a donde yo voy a llegar antes de ese ataque y el tiempo en el que yo me voy a recuperar. Entonces, son necesidades diferentes y complementarias y necesarias. Entonces, voy a presentarles CERTO. CERTO lo presentamos como una solución para disaster recovery que va a fortalecer la estrategia alrededor de una recuperación de un desastre. Lo que queremos con CERTO es que, entre otras, tengamos una protección ante un ransomware. No significa que CERTO sea una solución anti-ransomware que incluya antivirus, firewall, que tenga un analizador de tráfico sospechoso. No se trata de eso, porque eso muy seguramente ustedes lo tienen ya. Y hay soluciones que son específicas para eso. Lo que hace CERTO es mitigar un ataque de ransomware en tiempo y forma. Devolverme a un punto en el tiempo donde yo tenía acceso a mis datos para poder volver al negocio. Ya después, por supuesto, pues me toca tomar acciones alrededor de la seguridad de mi datos. Y lo hace bajo un esquema donde el RPO y el RTO son mucho más rápidos. Yo les recuerdo, RPO significa Recovery Point Objective. Ese es el punto de recuperación al que yo quiero llegar. Y el RTO es el tiempo, este se llama Recovery Time Objective. Es el tiempo en el que yo me voy a recuperar. Este habla del pasado, echando para atrás, cuánto tiempo me puedo rebobinar o me quiero rebobinar. Y este es el tiempo que yo me voy a demorar poniéndome en línea nuevamente. Y bajo una experiencia multinube. Entonces, es una solución 100% software. Esto es importante decirlo. 100% software. No existe un hardware marca CERTO. No existe, nunca ha existido, nunca va a existir. CERTO, entre otras cosas, fue la adquisición de HPE. Es una compañía que nació en el 2009 en Boston, que tiene sus oficinas principales tanto en Boston como en Israel. Es una multinacional que nació en el 2009, que tiene más de 120,000 clientes y que es agnóstica al hardware, funciona sobre cualquier infraestructura, sobre la infraestructura que ustedes tienen hoy, funciona sobre entornos virtualizados, es agnóstica al hipervisor, funciona sobre VMware, sobre Hyper-V, sobre cargas nativas en AWS, sobre cargas nativas en Azure y sobre cargas de nube pública, del resto de nubes públicas basadas en VMware. Lo que logramos con CERTO es una protección muy rápida basada en una tecnología que se llama CDP, Continuous Data Protection. Eso quedó mal escrito acá, les pido disculpas. Aquí también está mal escrita, perdón. Continuous Data Protection, CDP, son como, digamos, como si guardáramos los datos de mis máquinas virtuales, no importa dónde estén, como si yo los guardara en un cassette y yo pudiera rebobinarme a un punto donde yo podía todavía tener acceso a los datos. Y en un esquema multinube. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo nomás. Mi sitio 1 es una hiperconvergencia HPE con VMware. Mi sitio 2 es una hiperconvergencia marca X con Hyper-V. Y mi sitio 3 es una nube pública con Microsoft Azure. Tiene diferentes modelos de hardware, diferentes esquemas de conexión, diferentes hipervisores, pero CERTO va arriba de los hipervisores, arriba de la infraestructura, arriba de esa nube, y no importa dónde estén los datos, los protege en los 3 sitios al tiempo. Entonces me va a permitir tener una recuperación ante un desastre, no solamente de ransomware, sino cualquier tipo de desastre, y lo va a hacer de manera orquestada. Voy a ponerles un poquito más de contexto y más ejemplos. Estos son casos de uso un poco más acotados. Entonces, particularmente la recuperación de un desastre. Mitiga el riesgo, no lo evita. Evitar un ransomware se hace de manera transversal, con esquemas de seguridad, otra vez,
perimetral, física en mi data center, física en mi rack con la llave, para que no me roben mis dispositivos, para que no me roben mis discos, con discos cifrados por si se los roban, para que no le saquen los datos, con una esquema de seguridad alrededor de las contraseñas de los propios servidores, con una política corporativa o un gobierno corporativo o una cultura corporativa alrededor de la creación de las contraseñas de los usuarios finales, alrededor de cómo actúan ante los correos que le llegan, alrededor de cómo actúan ante cualquier, digamos, intento de robo de datos. También, pues, seguridad alrededor de los firewalls, soluciones de antivirus, los esquemas de actualización de esos antivirus en cada una de las máquinas virtuales o de las aplicaciones. Y eso es transversal, pero incluso con toda esa seguridad, pues al final nos van a terminar atacando. Entonces, lo que hace Certo es que si al final de todos esos factores de seguridad terminaron atacando mis datos, yo pueda recuperarme en tiempo y forma. Que no sea el backup de anoche a las 10, sino que sea un punto de retorno hace 5 segundos. Pero también tenemos recuperación ante algún desastre, o ya sea planificado o no planificado. Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo que les acabo de dar, tengo que apagar mi data center 1, el que tiene VMware, porque voy a hacer un mantenimiento eléctrico. Entonces, cierto, le digo en el botón failover y él me pasa al data center 2 todos los datos de manera orquestada, me levanta las máquinas virtuales en Hyper-V en el data center 2 y pues yo tengo continuidad de negocio mientras hago el mantenimiento en el data center 1. Después el mismo Certo me hace la replicación inversa a mi data center 1 y no importa cuál de los hipervisores que tenga cada uno de los sitios y me hace el feedback, el regreso hacia el sitio principal de manera orquestada. También sirve para recuperaciones ante cualquier error humano, una tabla corrupta de una base de datos o el borrado erróneo o accidental, perdón, de un archivo. También puedo guardar datos durante varios meses o durante un año, porque si yo quiero recuperarme como si fuera un backup tradicional, no queremos reemplazar las soluciones de backup, por cierto, pero también tiene algunas características de backup. Y también sirve, por ejemplo, para hacer migraciones de cargas, migraciones de máquinas virtuales o consolidaciones de cargas. Por ejemplo, voy a reemplazar mi infraestructura actual por una nueva. Y yo tengo Hyper-V en la infraestructura actual y me quiero mover a VMware y tengo máquinas virtuales con de estos volúmenes RDM, que son difíciles de migrar. Certo te lo migra, no hay problema, te lo migra desde Hyper-V hacia tu VMware, no importa si tienes RDM o no. O quiero hacer una repatriación de cargas de una nube como AWS, de ciertas máquinas virtuales porque perdí el control de los costos. Entonces, Certo te lo migra desde ese hipervisor nativo que usa AWS, que es un KVM, te lo migra hacia un VMware, hacia un Hyper-V. O quiero mover cargas de Azure a AWS, o quiero subir algunas máquinas virtuales que no tienen tanta importancia hacia una nube pública. Eh, digamos que esos esquemas de movilidad también los manejan. Y lo hace por medio de dos tecnologías. La primera es una replicación nativa, es una replicación casi síncrona, y que es automática y que es orquestada y que no representa ningún impacto en producción y que se lleva pedaciticos de los datos, solamente los cambios, y que lo hace independientemente del hardware, independientemente de la nube o independiente del hipervisor. Y por otro lado, la tecnología que es el Continuous Data Protection, el propio CDP. Entonces, voy a ponerles un ejemplo para ponernos en contexto. Pensemos en un backup con una solución tradicional de backup, cualquiera. Al backup de una solución tradicional, la gran mayoría, por ejemplo, por un entorno en VMware, lo que hace es un snapshot de VMware y después vuelca ese snapshot sobre algún dispositivo. Y eso, pues, obviamente está amarrado al hipervisor y tiene un costo también en términos de producción, porque los snapshots paran los IOPS, paran la operación, así sea durante eh, milésimas de segundo, sobre milisegundos, tienen un impacto en producción. No es que se caigan las máquinas, ni mucho menos, pero el VMware le dice a las máquinas virtuales, espérate un momentico, ya te atiendo.
y las máquinas, los sistemas operativos lo entienden de esa manera y paran los IOs. Entonces, y además, digamos que ese enfoque de snapshots amarrados al hipervisor no me permiten tampoco hacer snapshots de una manera, digamos, repetitiva en el tiempo. Tiene mucho costo en producción. Entonces, lo que hace Certo es una tecnología propietaria de la solución, embebida en la solución, que son journals. Los journals vienen del mundo de los Unix y de los Linux, de los sistemas operativos basados en JFS, Journal File System. Y un journal es como un diario. Entonces yo los datos, los cambios que van pasando, yo los voy anotando en un diario. Este 0 cambió a un 1. Esto se movió para acá. Esto se borró. Esto se escribió. Eso, sí, un diario, una bitácora. Y así maneja Certo los cambios de las máquinas virtuales en el tiempo y lo hace cada 5 segundos y lo hace sobre la propia infraestructura. Por ejemplo, si yo tengo una infraestructura en el sitio A con VMware, basada en una solución HPE, los journals van a quedar guardados sobre esa infraestructura en un formato codificado que no va a ser visible por el ransomware. Y si algo le pasa, tengo un ataque a las 10 de la mañana, entonces yo tengo un punto de retorno a las 9:50 y 9:55 sobre mi propia infraestructura HPE y lo que voy a hacer es rebobinar mis datos por medio del Certo y Certo va a orquestar levantar esas máquinas virtuales en el orden que yo le diga, perdón, en una, por ejemplo, en una red separada, aislada, para yo poder ahí sí aplicar antivirus, anti-ransomware, actualizar los patches de seguridad, dejar la máquina inoculada, vacunada contra ese ransomware o CryptoLocker que me atacó y volver al negocio en minutos. Entonces ahí sería un RPO de 5 segundos, un RTO que está al orden de 10 minutos. Diferente a si yo me voy al backup de anoche a las 10 de la noche y me voy a demorar horas o días o semanas o meses, dependiendo de la cantidad de máquinas virtuales que tenga, recuperándome. Es la gran diferencia entre una solución de backup y una solución de disaster recovery como Certo. Y por último, para ya mostrarles un poquito más de cositas, que ya creo que se nos está acabando el tiempo. Tenemos unos casos de éxito, que no son solamente temas de ransomware. Quiero comentarles de ese cliente que se llama Tenkate, así como se escribe, se pronuncia. Es una corporación neerlandesa que hace fibras con tecnología, con propósito específico. Entonces hacen estos uniformes para los bomberos, hacen carpas de espectáculos, alfombras, ese tipo de fibras sintéticas con propósito específico. Ellos son una multinacional y en uno de sus sitios, no sé en qué país porque no está documentado, en el caso de éxito, ellos tenían Backup Exec como solución de backup, Veritas Backup Exec. No estoy diciendo que Backup Exec sea malo, ni mucho menos. Tenían un backup a disco, unas máquinas virtuales o un file server. El CryptoLocker los atacó. Lo primero que suele hacer un CryptoLocker es atacar el repositorio del backup, borrarlo. Lo segundo que hace normalmente es borrarte el catálogo del backup, en este caso Backup Exec. Lo tercero que hace es cifrar tus máquinas virtuales. No borrarlas, sino cifrarlas. ¿Y cómo las cifra? Con una llave de 256 bits, una llave de cifrado asíncrona. La llave de cifrado es diferente a la llave de descifrado. Entonces uno puede usar la llave con la que se cifró para descifrar. La llave para descifrar la tienen los hackers. Por eso es tan complejo recuperarse. Y después pues le llegó el mensaje de rescate de los datos. ¿Qué hizo Tenkate? No pagó a los terroristas, contrató a una corporación, ellos tenían backup a cinta, tomaron las cintas cuando hacen backup, con cualquier solución de backup, ellos guardan datos de la metadata del catálogo. Dentro de los tracks van dejando trazas del catálogo del backup para poder después recuperarse. O sea, mejor dicho, las soluciones de backup lo hacen para poder recuperar los datos mucho más rápido a partir del conjunto de cintas. O sea, ustedes saben que las cintas tienen acceso secuencial, entonces así las recuperaciones son mucho más rápidas.
pero también funciona para, en estos casos, corporaciones son expertas en recuperar catálogos a partir de un conjunto de cintas. Y después, a partir de ese catálogo, recuperaron sus propios datos. Entonces, lograron recuperar sus datos, pero con 2 semanas, de los RPO fueron entre 2 semanas y 2 días después del ataque, y el tiempo que se demoraron fueron unas 2 semanas adicionales para recuperarse. Después, como ellos saben que el 80% de las corporaciones que los atacan, paguen o no paguen, van a seguir siendo atacadas, pues adquirieron una solución de DLP, adquirieron Certo, y volvieron a ser atacados. Con otro CryptoLocker, pues ya tenían un antivirus para el anterior, ya tenían los parches. ¿Qué pasó esta vez? Esta vez no tuvieron que contratar a nadie, simplemente entraron a la consola de Certo, escogieron las máquinas virtuales que tenían que recuperar inicialmente, buscaron un punto 10 segundos antes de que perdieran acceso a sus máquinas virtuales, los mandaron por una red aparte y se recuperaron, aplicaron parches de seguridad y volvieron a producción. 10 segundos de RPO, 10 minutos de RTO. Hay otros casos, United Airlines, que tiene 4.000 máquinas virtuales protegidas con Certo. Básicamente lo hacen pues porque ellos, su portal web genera $1 millón por hora. Es cuestión de dinero. Hay otros casos como consolidación de soluciones de DLP en una sola. HCA Healthcare, que son como unas IPS en los Estados Unidos, tenían 4 soluciones de disaster recovery consolidadas con Certo y ahí obtuvieron unos ahorros significativos en dinero por temas de licenciamiento, soporte y demás. O esta corporación que se llama XPO Logistics, que tenían 21 data centers, consolidaron en 6 en 3 años de manera controlada con Certo. Esto es lo que hace Certo, amigos, y yo voy a mostrarles, no sé si haya preguntas, comentarios, no he recibido ninguno, pero voy a mostrarles muy rápidamente un video antes de ya, digamos, terminar la sesión. Voy a mostrarles este video para que vean cómo funciona Certo en la vida real. El video no tiene audio, yo se los voy charlando, agradeciéndoles el espacio. Bueno, este es el dashboard, la consola de Certo. Entonces, si vemos acá, déjenme, les voy mostrando y les voy contando. Aquí, ¿qué se ve? Esto es lo que hace Certo, el dashboard general. Entonces, aquí tengo los IOPS que estoy consumiendo, si se dan cuenta son muy poquitos. El ancho de banda que estoy consumiendo también. Y lo que yo voy moviendo entre sitios. En este ejemplo, el data center principal está en Boston y hay 3 data centers o 3 nubes destino. Una es el propio data center de Boston, hay una replicación sobre sí mismo, o sea, Jordans que se ejecutan sobre la misma infraestructura, y hay un data center en Ámsterdam y hay un esquema de nube pública con Azure. Aquí vemos los VPGs, que son los grupos de protección de las máquinas virtuales. Aquí vemos cuántos se está protegiendo, el nivel de compresión que estamos teniendo, ¿cierto? Comprime los datos que protege y el RPO promedio, 7 segundos. Aquí vamos a ver también los sitios que hay o los VPGs. Entonces, ¿qué son los VPGs? Se llaman Virtual Protection Groups. Entonces, en este ejemplo, el cliente tiene su CRM con 4 máquinas virtuales desde Boston hasta Ámsterdam y tiene un RPO promedio de 3 segundos. El CRM de desarrollo, lo mismo, 4 máquinas virtuales, las de desarrollo, un RP, un Exchange, un File Server, un HRIS y un application web, que es una máquina virtual que está yéndose hacia Azure, desde VMware hacia Azure. O sea, ahí estamos yéndonos de una nube privada a una nube pública con diferentes hipervisores. Entonces, les voy a mostrar, pues, que al cliente lo van a atacar. Entonces, digamos que ellos, o mejor dicho, el cliente se va a atacar a sí mismo. Aquí están los RPOs. O sea, hay puntos de retorno cada 3 segundos en promedio. ¿Qué va a pasar aquí? El cliente va a entrar a su file share desde una laptop. O sea, sí, una laptop. Y yo tengo aquí el file share de todo el mundo. Y yo veo por ahí un ejecutable un archivito que está chévere, el concierto de Carlos Vives. Oye, vamos a ejecutar ese concierto. Y resulta que debajo de ese archivo que aparecía el concierto de Carlos Vives hay un ransomware.
Y entonces, ¿qué pasó? Que los archivos comenzaron a cifrarse. Esto es lo que pasa en el 45% de los casos. Nosotros mismos ejecutamos algo que no debemos, porque somos muy necios, y al final pues comenzamos a ver pues las consecuencias de haber ejecutado ese archivo. Que pensábamos que era un concierto, que pensábamos que era una canción de música, perdón, un archivo de música, que pensábamos que era un correo con los números del baloto, que fue que me llegó un correo que me gané un viaje a no sé dónde, y entonces, o que se me bloqueó la contraseña del Bancolombia, o de cualquier banco, en fin, o que se me bloqueó la contraseña de Facebook. O sea, ustedes han visto esos correos. Ahora, pues todo el mundo tiene el file server cifrado. Nadie puede acceder a nada. La corporación, pues ahora mismo está en problemas. Óyeme, yo tenía un archivo de PowerPoint con el que iba a hacer una presentación a unos clientes finales y ahora, pues no lo tengo. Pues bueno, listo, no te preocupes, que yo tengo Certo. Entonces, aquí estoy adentro del BPG. Eso se llama Virtual Protection Group. Aquí estoy viendo los RPOs. Entonces, si se dan cuenta, aquí está entre 5 y 10 segundos. El RPO de Certo es dinámico. Se mide por una analítica que él tiene embebida. Estos son cada cuánto él hace un punto de retorno. Aquí tengo 6 días para regresarme. Yo puedo guardar hasta 30 días. Tengo 6 días y 16 horas de puntos de retorno entre 5 y 10 segundos. Tengo una máquina virtual 83 gigas, que es lo que está ocupando no es la máquina protegida, sino lo que están ocupando los journals. Desde dónde a dónde los estoy mandando, desde Boston hasta Amsterdam. Y si yo estoy cumpliendo con los SLAs y demás. Sí estoy cumpliendo con los SLAs. Aquí el ancho de banda, los IOPS que estoy ocupando, poquiticos, 14, 21 IOPS, y el ancho de banda que estoy mandando desde Boston a Amsterdam, porque los journals son muy chiquitos. Entonces, Se te fue el audio, ¿sí? Camilo, estás en mute. No. ¿Nos escuchas? Creo que no. Esperen, a ver, le escribimos. Camilo, ¿nos escuchas? Camilo, estás en mute. Camilo. Camilo, hola, ¿nos escuchas? Cami, aló, y estás de en... cómo volver en caso de un ataque. Y bueno, no sé si tengan comentarios, preguntas. Aquí estamos. Estás en mute, Martín. Suele pasar, Cami. ¿Alguna pregunta de nuestros participantes en No el estoy escuchando. escenario? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí, se Sí, ahí ya escucha. los escuchamos. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a las dos soluciones que nos presentó Espera un momento, Martín, Camilo? te estoy escuchando. ¿Aló? ¿Ustedes me escuchan?
Sí, ahora sí, era yo que tenía todo en mute. No sé por qué. Bueno, no, tranquilo, Ujú. Camilo. No sé si hay alguna inquietud, pregunta. Bueno, dentro de la solución que nos presentó Camilo de Backup and Recovery, hoy tenemos un plus, que es un trial de 90 días con 5 teras para que nuestros clientes prueben las soluciones de Backup and Recovery. Si alguno de ustedes está interesado, es que en la encuesta nos hagan saber su interés y nosotros con el mayor gusto los contactamos y validamos para hacer la POP de esta solución, ¿no? Entonces, bienvenidos, no teman en hacerlo y estamos pues abiertos a este tipo de soluciones para que ustedes las prueben. Lo mismo con Certo, tenemos un espacio y Cami ahí nos validas para hacer una POP de 2 semanas para que Sí, ustedes también prueben la solución y vean las bondades y validen las bondades de la solución que tenemos para la correcto. recuperación de desastres. Sí, Entonces, eso es. eso es lo que tenemos. No sé si hay alguna otra inquietud de alguno de ustedes. Veo al señor Palomo. Hola, Dani. Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo te ha ido? Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día para todos. Muy bien, sí, señor. Buen día. Hola, Daniel, ¿cómo vas? Aquí muy atento a la solución CERTO para ver si la podemos aplicar acá al interior de la universidad. Genial, buenísimo. Perfecto. Estamos listos para ustedes. Gracias. Cami, muchas gracias. No sé si tienes Muchas algo para gracias, amigos. cerrar. Bueno, no, lo que tú habías dicho, agradeciéndonos el espacio, tenemos la posibilidad de ponerles para que prueben tanto soluciones de backup. Tenemos una solución que se llama Backup and Recovery Service, que es un servicio tarificado que hace backup local y hace backup en nube. No importa si el hardware no es HP, siempre y cuando sean cargas VMware o cargas AWS, lo podemos hacer. Y les ponemos ese servicio durante, como tú decías, durante 90 días, 5 teras en nube pública. Esos 5 teras pueden ser perfectamente 50 teras después de las características de reducción que tiene esta solución. Para cualquiera de ustedes que tengan cargas en VMware y o AWS, lo tenemos perfecto, no importa si el hardware, no importa la marca. Y lo segundo es cierto como una solución de recuperación ante un desastre, que podemos revisarlo, si ustedes quieren adquirirlo, genial, lo podemos hacer perfectamente ya mismo, o si quieren probarlo antes de, podemos hacer un demo, prueba de concepto como les guste, que puede estar funcionando durante 15 días en su, pues en su infraestructura. Otra vez, no importa que el hardware, no importa la marca, no importa si es Hyper-V o VMware o si son cargas en nube pública, lo podemos hacer perfectamente para que continuemos con esta conversación tan importante alrededor de la protección de sus datos y la recuperación ante un desastre. Eso es, amigos.